Muy buenos días para toda la comunidad regiomontuna. Inicia el programa de la Iglesia Católica. En nombre del Padre Pedro José Lemus, el Padre Álvaro Raúl, de las parroquias de Monterrey, Parroquia San Nicolás de Tolentino y Parroquia Divino Niño. Dos iglesias o dos congregaciones dentro de una iglesia universal, una iglesia católica. Una sola fe en todo el mundo. Mi nombre, Nelson Javier Bulla Borges, apologeta, preparado para defender la fe de la iglesia. Para aclarar que una cosa es lo que la iglesia enseña, lo que la iglesia transmite, y otra cosa es lo que las personas creen que la iglesia enseña y lo que manipulan la información. La información se debe dar clara, veraz. La información debe ser concisa. Para dar cualquier punto hay que investigar a profundidad. A profundidad. El tema de hoy, como ya se venía mencionando, vamos a trabajar Jesucristo es nuestro único mediador. Partamos de ahí, porque muchas personas han incitado a la gente a decir que la Iglesia Católica tiene muchos mediadores, que la Virgen Santísima es mediadora, que los santos son mediadores, cuando según 1 de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios, también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Recuerden que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, porque Jesucristo es Dios con nosotros, Emmanuel. Las personas no leen este versículo, pero no nos leen, salen de contexto y no nos leen todo el texto, iniciando desde el versículo 1 donde dice: ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres. Por todos los hombres. Ayer nos encontrábamos con una familia hablando un tema de apologética y querían saber sobre la lectura de la palabra. Yo les digo, y los apologetas les decimos, algo que hemos descubierto en todo este contexto bíblico, es que las personas están leyendo la Biblia como cualquier otro libro, o como un libro de historia, solo contextualmente, históricamente. Y dicen, es que esas cosas pasaron. Pero la Biblia, si usted, quien me escucha o me observa aquí por Facebook en vivo, la Biblia es espiritual. La Biblia, cuando uno empieza a leerla de una manera espiritual, ¿sí? Todo lo que vivió nuestro Señor con sus apóstoles son acciones espirituales, como una espiral, tiene que ver con la vida de todas las personas hasta el fin del mundo. La Biblia es la palabra de Dios eternamente. Cuando usted la entiende espiritualmente, aclara muchas ideas. Cuando María, por ejemplo, le dice a su hijo: no tienen vino, está intercediendo por el pueblo, ¿sí? Entonces, esa intercesión es solo un ejemplo de lo que ella puede hacer, la intercesión. El milagro lo hace Jesús por intercesión. Cuando usted lee la Biblia espiritualmente, Jesucristo dice: pónganse de acuerdo con su adversario, y nuestro adversario es el pecado, el diablo, la maldad. Antes de que el juez te meta en la cárcel y no saldrás de allí hasta que pagues lo último. Cuando usted la lee espiritualmente, entiende cómo Primera de Pedro dice que Jesucristo le predicó, después de haber resucitado, le predicó primero a los espíritus que estaban encarcelados. Entonces usted empieza a entender algo como el purgatorio. Pero, si vamos a leer la Biblia terrenalmente como un libro de historia, estamos perdiendo el tiempo. La Biblia se lee espiritualmente, de lo espiritual a lo espiritual. Saludando a Santiago Sánchez, conectado por aquí en Facebook en vivo. Entonces,
El tema de hoy es Jesucristo, nuestro único mediador. Pero para eso tenemos que entender muchas cosas. Primero, ¿quién es Jesucristo? Soy una persona apasionada por los debates bíblicos entre apologetas y pastores o hermanos de las denominaciones y de otras religiones como musulmanes, hinduistas, todo esto. Soy apasionado. Las personas que me ven por las calles o en algún lado, siempre mis audífonos conectados, estoy en debate en vivo, en debates en vivo, ¿sí? Siguiendo a Fernando Casanova, a los grandes apologetas. Al padre Luis Toro últimamente no lo he seguido porque tuvo un pequeño incidente. Él se accidentó en una moto. Él salió a dar una vuelta y en una curva lo hicieron caer y se estrelló y casi se fractura una piernita. Entonces está de vacaciones el padre, por eso no está haciendo ahorita debates, pero apenas se recupere reinician los debates. Ya hay muchos pastores que han pedido cola que lo escriban para llegar a donde el padre está haciendo enseñanzas para hacer debates. Me apasionan los debates, pero me entristece es la terquedad de muchas personas que por más que se les muestre con la Biblia, prefieren creerle al hombre que creerle a la palabra de Dios, ¿sí? A la palabra de Dios. Entonces, protestan contra la misma palabra, por el afán, por la negación de la fe católica, terminan protestándole a la palabra. Yo les he anunciado, les he dicho, si usted quiere saber cómo inició la Iglesia Católica, lea la Biblia. La Biblia narra cómo nuestro Señor deja una iglesia para que lleve la salvación para todo el mundo. Una sola iglesia para todo el mundo. Por eso, donde se sabe de nuestro Señor Jesucristo, por más pequeñito que sea el pueblo, hay una iglesia católica. La iglesia católica está en todo el mundo. Hay lugares donde todavía no ha llegado, por ejemplo, lugares japoneses. Pero la palabra dice que toda rodilla se doblará ante Jesucristo y entonces llegará el fin. ¿Sí? El mensaje tiene que ser predicado. La iglesia lleva la salvación de Cristo, la salvación. Sin Cristo no hay salvación. Y entonces nos han manipulado a la iglesia de que la Virgen María, que los santos, si es que solo hay un mediador. Pero para eso entendamos, ¿qué es un mediador? Diferenciarlo entre un intercesor, porque diferenciar es tan fácil para unos, pero tan difícil para otros. Hay personas, y nos duele decirlo, hay personas que no saben diferenciar entre un ídolo y una imagen, no saben. Un ídolo es un dios pagano, un dios de un pueblo extranjero, que creían que era Dios y era simplemente una representación, pero ellos decían: adoren a tu Dios, ¿sí? A una imagen, y Dios mismo manda a hacer imágenes. Entonces hay personas que no saben diferenciar y dicen: sí, Dios mandó a hacer imágenes, pero no para adorarlas. Tampoco saben qué es adorar. No es que usted besa una imagen y usted besa a Dios, no, entonces no lo está adorando. Esas cosas que se hacen con las imágenes, eso no es adoración. Adoración es ofrecer el culto, por eso se llama culto o adoración. Y el culto de la iglesia es la fracción del pan, la Eucaristía, solo a nuestro Señor Jesucristo, a nadie más. Entonces, hay gente que no diferencia entre un ídolo y una imagen. Hay personas que no diferencian entre el Imperio Romano y la Iglesia con el Vaticano, construido sobre la tumba del apóstol Pedro, quien es muerto en Roma. Hay gente que no diferencia el Imperio Romano, el poderío romano, con la Iglesia. Si no diferencia algo tan fácil de diferenciar, pues ahí es donde la gente se confunde. Hay personas que no diferencian la colonia española en el descubrimiento de América con la iglesia. Y dicen que fue la iglesia la que colonizó y la iglesia vino a matar a los indios y todo esto, ahorita que estamos celebrando Día de la Raza. Colocan memes donde dice, por ejemplo, el indiecito dice:
ustedes nos dieron la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Ustedes se quedaron con la tierra y nosotros nos quedamos con la Biblia. Entonces son memes, pero en parte el desconocimiento. El desconocimiento. La Iglesia Católica viene a evangelizar América por dos motivos. Primero, ¿por qué la Iglesia Católica? Porque solo existía la Iglesia Católica como iglesia. Los hermanos separados de las denominaciones no existían. En ninguna parte del mundo existían las denominaciones protestantes cristianas. Por eso, pues no, a la colonia española pues solo vino la Iglesia Católica porque solo estaba la Iglesia Católica. Primero. Segundo, ¿por qué? El apóstol Pablo en Romanos 15:28 le dijo a la carta a los romanos, a los que estaban en Italia, allí en Roma, les dijo: voy a predicar a España. Y él viene y predica en España, y España se convierte en católica. Por eso después del descubrimiento de América vienen los sacerdotes a predicar a través del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mensaje de nuestro Señor Jesucristo es claro. Marcos 16:15: lleven mi Evangelio a todo el mundo y a toda criatura. ¿Sí? Por eso Andrés Gámez, bendiciones. Por eso Hechos 13:47 dice: los he puesto como luz del mundo para que lleven mi salvación a todas las naciones. Entonces, donde haya humanidad, allí debe ir la Iglesia Católica llevando la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la gente está confundida en muchas cosas, correlacionando toda la Iglesia Católica. Yo le dije a una persona que está tan confundida, le dije: ahora no falta es que diga que el coronavirus es culpa de la Iglesia Católica. Gracias igualmente, Andrés Gámez, un saludito. Desde la Horqueta, el Guafal, nos están saludando. Entonces, ahora digan que todo es culpa de la Iglesia Católica. Que la vacuna, todo sale, es culpa a todo echan la culpa a la Iglesia Católica. Cuando la Iglesia Católica es sencillo, es solo ir a la Eucaristía el día domingo. Pare de sufrir, dice una iglesia. Entonces, es eso, es sencillo, no se complique la vida. Erika Pardo, bendiciones, otro saludito. Entonces, hoy seguimos con el tema: Jesucristo es nuestro único mediador. Para que usted entienda que es un mediador, lo diferencia de un intercesor, vamos a entender primero quién es un mediador. Como yo personalmente, los apologetas, entendimos el contexto bíblico, podemos afrontar el debate a cualquiera. Alguien me dijo: mira, estamos buscando a un teólogo cristiano bien fuerte para que venga y le debata aquí en Monterrey a usted, porque ha hablado muchas cosas. Le digo: para ayer es tarde. Porque nosotros ya entendimos el contexto bíblico, donde nos muestran a Jesucristo como verdadero hombre y verdadero Dios. Hay que entender 1 Juan 5, 7, 8, porque tres son los que dan testimonio: el Padre, el Hijo y el Espíritu, y los tres uno solo son. Por eso Juan 1:1, el mismo apóstol, que es el apóstol amado por nuestro Señor Jesucristo, dice: en el principio existía el verbo es Jesús, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Por eso Juan 10:30 Jesús lo dijo: el Padre y yo uno solo somos. Uno solo somos. Ya venía anunciándose en Mateo 17:5, cuando nuestro Señor se encontró con Moisés y Elías, en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Desaparece Moisés, Moisés representa la ley, el pacto judío, y desaparece Elías representa a los profetas, y ya nuestro Señor dice: Él es mi Hijo amado, a Él escúchenlo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, en pocas palabras, resumiendo, lo es todo. El mundo fue creado por Él y para Él.
Nosotros, la Iglesia Católica es jesucéntrica, reconocemos a Jesucristo como verdadero Dios. Cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno solo son, entendemos, por ejemplo, algo tan sencillo, si algún adventista me está escuchando o me está observando, entendamos, el mismo que en el monte Sinaí nos dejó las tablas de la ley para reposar el día, y reposando el día sábado, es el mismo que después de su resurrección viene encontrándose con su iglesia los días domingos, primer día de la semana. Es el mismo, entienda la Santísima Trinidad. Cuando vamos a hablar de iglesia, la iglesia verdadera, debemos entender que quien dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edifico mi iglesia, es Jesucristo, Dios con nosotros, verdadero Dios. Por eso la iglesia apacentada por Pedro es la iglesia de Dios. Es la iglesia de Dios. Pero Pedro no puede apacentar toda una iglesia, necesita ayudarse. Hechos 20:28, velad por vosotros y por el rebaño de Cristo, en el que el Espíritu Santo los ha dejado como obispos para apacentar la iglesia de Dios, la que Él compró con su propia sangre. Obispos, porque el Papa no puede solo, Pedro no puede solo. Eso es entender el versículo, entender el contexto. Hay gente que nos ha dicho, es que los católicos leen un versículo y lo sacan de contexto. Muchas veces en las charlas, en los videos que he subido, me dicen que sacamos los versículos de contexto. Les digo, ¿quieren que les diga, por ejemplo, un ejemplo en este momento? ¿Qué es sacar un versículo de contexto? El versículo más utilizado por los pastores protestantes, sacado de contexto, Efesios 4:11. Porque el Señor dejó profetas, evangelistas, apóstoles, pastores y maestros, diciendo consigo que esos pastores son los pastores protestantes. No, eso es sacar un texto de contexto. Los pastores son los que apacientan. Ese es el oficio de un pastor: apacentar, vigilar, cuidar. Primeramente, Jesucristo, Juan 10:11, yo soy el buen pastor, el pastor da la vida por sus ovejas. ¿Y cuáles son las ovejas? Juan 21:15, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y Pedro es el Papa. Papa es Padres Patronos, con la autoridad de Pedro. El Papa tiene la autoridad que Jesús deposita en Pedro. Entonces, otros pastores, los obispos, como había mencionado, surge un problema en las congregaciones grande. El obispo, así como el apóstol Pedro no puede vigilar, el Papa no puede vigilar toda la iglesia, le toca ayudarse con los obispos. Los obispos no pueden ofrecer la celebración eucarística, la fracción del pan, pues dice Hechos 2:46, se reunían diariamente, o sea, día por día, todos los días, diariamente, a partir del pan con los apóstoles. Tiene que haber un apóstol para que haya Eucaristía, fracción del pan. Tiene que haber un apóstol. Entonces no pueden los obispos cogen un territorio, por ejemplo, aquí en Casanare, un obispo no puede ofrecer en Monterrey, Tauramena, Guazú, Yopal, no puede. Lo mismo pasaba en la isla de Creta. El obispo Tito no podía con toda la isla de Creta. Por eso en Hechos 14:23 dice, nombren ustedes sus propios presbíteros. Perdón, en Tito 1:5 le dijeron a Tito, el obispo de Creta. Ellos se van convirtiendo en obispos. Entonces, nombren ustedes sus propios presbíteros. ¿Qué es un presbítero? Es una palabra que viene del griego presbíter, que significa
que fue una palabra que utilizaron para diferenciarlos de los sacerdotes judíos, para que hubiera una diferencia y la gente no se confundiera. Pero si usted va a investigar qué significa presbítero, es el sacerdote en el Nuevo Testamento. Por eso mucha gente dice, es que nuestro Señor anuló el sacerdocio y ya no hubo más sacerdotes. Claro, en el Nuevo Testamento el sacerdote no aparece con la palabra sacerdote, aparece con la palabra presbítero. Pero en algunas Biblias le cambiaron presbítero y le colocaron ancianos, pero la palabra original es presbítero. Lo mismo, donde decía obispo, algunas Biblias no dice obispo, dice pastores. En otras dice vigilantes, en otras dice guardianes, en otras dice sobrevedores, pero los pastores son los obispos. Entonces, Efesios 4:11, texto sacado de contexto, se refiere a los pastores que dejó nuestro Señor. Pedro en primer lugar, los obispos en segundo lugar, los presbíteros en tercer lugar y los diáconos en cuarto lugar. Por eso es que es triste que las personas manipulen la información bíblica a conveniencia. A conveniencia. Y hay gente que se automenciona y empieza a hacer cosas en el nombre de Jesús. La iglesia nos trae a nuestro Señor Jesucristo. Toman el nombre de Jesús y empiezan a bautizar, a contraer matrimonios, a ofrecer el culto, a hacer ceremonias, a hacer muchas cosas en el nombre de Jesús. ¿Y quién los mandó? Jesucristo mandó fue a sus discípulos. ¿Quién los mandó? ¿No han leído Mateo 7:22 que dice, en aquel tiempo muchos me dirán, Señor, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre llevamos mensajes? Y el rey les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué hacedores de maldad si lo hicieron en el nombre de Jesús? Sencillo, porque Él no los mandó. Hay gente haciendo la Santa Cena, la cena. Y dice, es que nosotros sí la hacemos en santidad. 1 Corintios 11:17. Cuando hay divisiones, la cena del Señor ya no es la cena del Señor. Ya no es. Entonces, y bueno, eso sí lo explico el día que hablemos de la Eucaristía. Continuamos entonces, entendamos quién es Jesucristo. Jesucristo es Dios. Si yo estoy defendiendo la Iglesia Católica es porque es la Iglesia de Dios, de Dios. Las iglesias denominacionales tienen su fundador. Métase en la internet e investigue. Si usted pertenece a la Iglesia Cuadrangular, va a encontrarse que Amy Simple McPherson fundó la Iglesia Cuadrangular, no nuestro Señor Jesucristo. Si usted pertenece a la Iglesia Adventista, se va a encontrar que fue Elena G. de White. Si pertenece a los Testigos de Jehová, se va a encontrar que fue Charles Taze Russell. Cada iglesia tiene su fundador. Si pertenece a la Iglesia Manantial, usted fue fundado por Eduardo Cañas. Y cada iglesia fue fundada por un hombre o por una mujer, pero la Iglesia Católica, fundada por nuestro Señor Jesucristo, dejada para que nos traigan a nuestro Señor por tradición y por carta, 2 Colosenses 2:15. Entonces, para resumirle, Jesucristo, aquí Dios habla de mediador, pero Jesucristo tiene otros títulos. Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo es Salvador del mundo. Jesucristo es el Hijo. Jesucristo es Dios. Jesucristo es sumo sacerdote. Jesucristo lo es todo, todo. La iglesia es jesucéntrica, centrada en Cristo. En Cristo. Entonces, Cristo lo es todo. Primero partamos de ahí, Cristo lo es todo en la iglesia, el culto es para Cristo. Ahora vamos a enfatizarnos que es un intermediario. Mucha gente dice, yo todo con Cristo, yo no necesito la iglesia, ni los sacerdotes, ni nada, yo solo necesito de Cristo, es mi único mediador y salvador, no más. Yo solo creo en Cristo.
Eso Jesús lo había dicho en Mateo 7:21. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Santiago 2:19. ¿Crees en Dios? Haces bien. Hasta los demonios creen en Dios. ¿Sí? Entonces vamos a ver que ya aclaramos mediador como todo, mediador en esencia es nuestro Señor Jesucristo, todo lo es Cristo, pero como todo lo es Cristo, nosotros decimos yo solo con Cristo, pero Cristo, Dios mismo, no quiso todo directamente conmigo, sino que utilizó intermediarios. Dios sí utiliza intermediarios y nosotros creemos ser más que Dios y nosotros no utilizamos intermediarios, sino que todo directamente con Dios. Dios dejó a sus santos apóstoles para perdonar pecados, Juan 20:23, y nosotros rechazamos el mandamiento y decimos, yo me confieso directamente con Dios. Mateo 28:19, vayan por todo el mundo, hagan discípulos y bauticen. El mandamiento está unido, discípulos y bautizar. A mí el que me puede bautizar es un discípulo de nuestro Señor. Y hay gente, no, yo me bautizo, cualquiera me puede bautizar. Hay gente tan perturbada que me ha dicho, yo mismo me bautizo solito. Entonces, créame que todo eso es producto de tanta división que se ha creado en el mundo. ¿Sí? Y todas, para poder subsistir, calumnian a la Iglesia Católica y modifican toda la información. Modifiquen. Si usted quiere entender algo tan sencillo, entienda la autoridad de Pedro, su sucesor Lino. Métase en internet qué hizo Lino, cómo vivió Lino, qué hizo, qué autorizó, qué tal cosa, y verá que todo es bíblico. Clemente, su sucesor, y métase en Clemente de Roma, investiguen, Damasceno de Roma, Damacreto de Roma, todos, Félix I, Pío I, todos los papas, investiguen y verá que todo lo que ellos autorizaron, mandaron, era bíblico. Era bíblico. Un papa dijo, bueno, vamos a hacer el Santo Rosario, el Santo Rosario es bíblico. Otro papa dijo, vamos a organizar el credo de los apóstoles. Organizaron el credo, es en resumen, la fe bíblica de la iglesia. Todo es bíblico. Yo personalmente llevo ya casi 2 años estudiando todo, y todo es bíblico. Todo es bíblico, ¿sí? Pero ellos tienen la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. La autoridad. Por eso dice Mateo 16:19, a ti te entrego las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es decir, lo que tú ates en la tierra, yo lo desato en el cielo. Pero lo que tú ates en la tierra, yo lo ato en el cielo. Tienes toda la autoridad. La iglesia tiene toda la autoridad. La iglesia militante, buscando almas para la iglesia celestial. Recuerden que hay una iglesia militante y la Nueva Jerusalén, la iglesia celestial, la iglesia purificada, con las almas de los que ya murieron aquí en vida y de los que no sufrieron la segunda muerte. Recuerden que la segunda muerte es la condenación eterna, el infierno. Por eso dice que los demás no sufren la segunda muerte. Es un caminar, una purificación al Padre, porque allá no entra nada manchado. Bueno, entonces vamos a ver qué es un intermediario. ¿Sí? Nosotros creemos que todo con Dios, pero Dios sí utiliza intermediarios. Dios, que todo lo puede, sí utiliza intermediarios. Y nosotros, ¿quiénes somos? Y queremos hacerlo todo directamente con Dios. Génesis 46:2. Vamos a hacer una lectura bíblica no tanto explicativa, porque son bastantes versículos, pero vamos a utilizar, son las 7:37, nos quedan 20 minutos, vamos a hacerlo lo más rápido posible. Génesis 46:2. Esa noche Dios habló con Israel en una visión, llamándolo por su nombre, Jacob, y él contestó, aquí estoy. ¿Sí? Entonces utilizó a Jacob. Recuerde que Dios le cambia el nombre a personas que van a ser padre o madre de algo. A Abraham le cambió a Abraham, padre de la fe. Sarai a Sara, madre de multitudes.
Jacob a Israel, padre de una nación, Simón a Pedro, padre de la iglesia, y padre significa papa. Bien. Éxodo 3:4, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Aquí estoy, contestó Moisés. Dios pudo hablar con cada israelita. Si los israelitas tuvieran el pensamiento que tiene un protestante: no, yo no necesito a Moisés, yo directamente con Dios. Pero Dios, para hablarle al pueblo, utilizó un intermediario, utilizó a Moisés. Éxodo 3:12, y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces lo utilizó un intermediario para sacar a su pueblo de la esclavitud. Éxodo 7:1, entonces el Señor le dijo a Moisés: mira, voy a permitir que actúes en mi lugar ante Faraón, en mi lugar. Dios pudo haber actuado él solo, pero mire lo que permite: y que tu hermano Aarón hable por ti. ¿Cómo es la autoridad de Dios? Éxodo 18:15, y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Hoy en día un presbítero, un sacerdote es el que nos representa, por eso vamos allá para consultar a Dios. Y yo no, todo directamente con Dios. ¿Sí? Éxodo 19:21, y el Señor le dijo: baja y adviértele a la gente que no pase del límite, ni trate de verme, que no sea que muchos de ellos caigan muertos. No traten de verme. Y hay gente que dice: yo conozco a Dios, ¿sí? Yo tengo una relación íntima con Dios. Hay gente que me dice: yo vivo en comunión con Dios. ¿Acaso para qué nos dejó la Eucaristía? El que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Esa es una comunión íntima con Cristo. Mira lo que nos decía Juan 20:21: paz a ustedes, como el Padre me envió, los envío a ustedes. Todos esos son intermediarios. Pero no unamos mediador con intermediario, porque el único mediador es Cristo, que lo es todo. Reitero, Él lo es todo. Éxodo 23:20, mira, yo enviaré mi ángel delante de ti, para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Ya vienen otra serie de intermediarios, los ángeles, ¿sí? Para aquellas personas que dicen: no, yo todo directamente con Dios. Números 12:6, el Señor les dijo: escuchen esto que les voy a decir. Cuando hay entre ustedes un profeta de mi parte, yo me comunico con él en visiones y le hablo en sueños. Utilizó de intermediarios también a los profetas. Dios le hablaba en medio de visiones y sueños, y los profetas nos hablaban al pueblo. Números 24:4, que al caer en éxtasis ve con más claridad, que recibe mensajes y tiene visiones de parte del Dios Todopoderoso. Pero esos eran cosas reales. Recuerden lo que dice Jeremías 14:14, los tales son pastores y profetas mentirosos, hablando de parte mía, diciendo que han tenido sueños y revelaciones que yo no he enviado. Y hay gente que dice: el Señor me habló, el Señor me dijo, tuve un sueño. Hay gente que ha fundado iglesias creyendo que alguien le habló. Ya lo decía 2 Corintios 11, tengo celo de vosotros, porque así como la serpiente engañó a Eva, vendrán falsos profetas y falsos maestros engañándolos. Y no me sorprende, porque hasta el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Y hay gente que dice: un ángel de luz me habló, funda otra iglesia. Hay muchas iglesias, como la iglesia de los mormones, fundada porque un supuesto ángel le habló a Aaron Joaquín.
Entonces hay que tener cuidado. Primera de Samuel 3:1. El joven Samuel seguía sirviendo al Señor bajo las órdenes de Elí. En aquella época era muy raro que el Señor comunicara a alguien un mensaje, muy raro. No era frecuente que alguien tuviera una visión. ¿Sí? Eso no era que todo el tiempo, era muy extraño que alguien fuera un verdadero profeta de Dios. Y qué triste, nos duele decirlo, pero hoy en día se levantan profetas por todo lado. Y vamos a investigar. Y no son más que pastores que se aprovechan de las personas para multiplicar su capital a través del diezmo. Ahí está el fundador de la iglesia La Luz del Mundo en México, saliendo, gritando, soy profeta de Jesucristo. Y ahí no está en la cárcel por violación de menores de edad. Ahí está pagando una condena, profeta de Jesucristo. Eso mucha gente se levanta, soy evangelista, soy pastor, soy profeta, soy doctor, soy no sé qué. Sí, pero desconociendo cosas tan sencillas. Soy cristiano. Los cristianos son las ovejas de Cristo. ¿Dónde están en la Biblia las ovejas de Cristo? Apacentadas por Pedro, el Papa. Entonces, ¿qué forman las ovejas? Un rebaño. ¿Dónde está el rebaño de Cristo? Apacentado por los obispos. ¿Ven? Entonces, tengamos Segunda de Reyes 8:8. Entonces dijo el rey a Hazael, toma un regalo y vete a ver al profeta. Pídele que consulte al Señor para saber si sobreviviré de esta enfermedad. ¿Ven? Hasta el rey hacía eso. Hasta el rey pedía que fueran y buscaran un intermediario para hablar con Dios. Tobit 12:13 dice, pues bien, Tobit, mientras tú y Sara oraban, yo presentaba sus oraciones ante la presencia gloriosa del Señor, para que Él las tuviera en cuenta. Y lo mismo hacía yo mientras tú enterrabas a los muertos. ¿De quién está hablando? El ángel, el arcángel Rafael. Él era el que presentaba las oraciones a Dios. Por eso Apocalipsis 5:8 dice que de los santos en unas copas de incienso presentan las oraciones y los ángeles toman las oraciones y las presentan a Dios. Las oraciones de los santos. Y hoy en día hay gente que dice, yo no creo en los santos, nada intermediario, nada de nada, sino que yo directamente con Dios. ¿Quieres saber qué pasa? ¿Cuál es el proceso de oración? Léase Apocalipsis 8, versículos 3-4 y Apocalipsis 5:8, cómo es el proceso de nuestra oración. Cuando lo lea, lo medite, se va a dar cuenta que no es que yo directamente con Dios. Hay que entender primero la diferencia entre un mediador y un intercesor. Judith 8:31, puesto que eres una mujer piadosa, pide ahora a Dios por nosotros, para que el Señor nos envíe lluvia y se llenen nuestras cisternas y no nos debilitamos más. Estaban sin agua y buscaron una mujer piadosa que hiciera oración por ellos. ¿Sí? Por ellos. Todos esos son intercesores. Mateo 10:40, el que os recibe a vosotros, a mí me recibe, dice nuestro Señor. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Recuerden, los apóstoles nombran obispos y a la vez se van convirtiendo en obispos. Santiago queda como obispo de Jerusalén, Pedro obispo de Roma, Juan obispo en Antioquía. Cada uno se dispersa, uno queda obispo en Mesopotamia y en diferentes lugares, y cada uno va dejando su discipulado. Cada uno va dejando su discipulado. Así fue como Juan en Antioquía dejó a Ignacio
el que reconoce la iglesia como San Ignacio de Antioquía. Aquel obispo que le manda una carta al obispo de Esmirna y le dice: donde están los obispos, porque por todos lados quedan obispos, donde están los obispos y el rebaño de Cristo está la Iglesia Católica. Suceso que pasó en el año 107. En el año 107. Mateo 13:11. Jesús le contestó: a ustedes Dios les da a conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Y hay gente que por más que lea, ya lo venía diciendo, por más que lea, no entenderán, y por más que miren, no verán. Hay gente que se enfrasca y no ve el contexto, Entonces, cuando digan no, ¿por qué pueden ver, por qué pueden saber que Santa Teresa del Niño Jesús es una santa? Porque a ellos se les dio a conocer los secretos del reino de los cielos, a ellos, y porque tienen la autoridad de desatar y de atar. Tienen mucha autoridad. Mateo 28, 19, 20 dice: por tanto, id y haced discípulos. Yo me pregunto, cuando hay gente que dice: no, yo solo necesito a Jesús. Ayer un señor en un debate ahí virtual me decía: es que yo no necesito de la iglesia, solo yo leo la Biblia y solo yo creo en Cristo y no necesito de nada más. Eso es ignorancia. ¿De dónde salió la Biblia? De la Iglesia Católica. ¿Cómo sabe usted que existe Cristo? Pues porque alguien le dijo, y esa persona de dónde aprendió, de otro, y ese de dónde aprendió, y si vamos hacia atrás, el conocimiento lo trae la Iglesia Católica. Entonces, mientras creemos que directamente con Dios nos deja intermediarios, ahora nos viene dejando discípulos. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora hay que abrir paréntesis. Todas las cosas que os he mandado. ¿Qué hace la iglesia? Recogió todo lo que mandó nuestro Señor y lo organizó en los 7 sacramentos. Es lo que mandó, por el sacramento es sagrado mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Fue todo lo que nos organizó. Toda orden de nuestro Señor tiene que ver con un sacramento. Por eso los sacramentos van por etapas de la vida de uno, por etapas. Lucas 10:16: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que a mí desecha, desecha al que me envió. Desecha al que me envió. ¿Sí? Entonces es eso. Hoy en día los actuales discípulos de nuestro Señor son los obispos, los presbíteros y los diáconos. Cuando usted no está al lado de ellos en la iglesia, usted está desechando a Cristo, y su palabra lo dice. Su palabra lo dice. ¿Sí? Mire, el sacerdote, el presbítero puede ser un viejito que enseñe la palabra despacito, pero es el presbítero. Es el presbítero. Bien lo decía hoy nuestro concejal amigo Jaime Avendaño en un versículo que sacó y dijo: sométanse a las autoridades superiores que han sido establecidas por Dios. ¿Cuáles son las autoridades? ¿Qué autoridad superior dejó nuestro Señor Jesucristo? A Pedro, al Papa. Pedro, apacienta mis ovejas. ¿Necesita? ¿Qué es autoridad? Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué más autoridad? ¿Sí? Por eso dice: nuestros líderes son dignos de doble honra. Ahí está hablando de los alcaldes, concejales, gobernadores, sí.
Dice, y mayormente los que enseñan en la fe y la palabra, o sea, los presbíteros. Por eso dice, ustedes serán un reino, reyes y sacerdotes. Un sacerdote a la altura de un rey. Entonces, recuerden que antiguamente decía, un rey vale por 1000 hombres. Entonces tengamos en cuenta eso. Tengamos en cuenta, el sacerdote, el presbítero, es el actual discípulo de nuestro Señor Jesucristo como intermediario. Como intermediario. Ya lo decía Hebreos 5:1. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y nos representa ante Dios para realizar la ofrenda por el perdón de los pecados. ¿Cuál es la ofrenda? La Eucaristía. Nuestro Señor Jesucristo tomó pan y vino y dijo, este es mi cuerpo que será entregado por el perdón de los pecados. Hagan esto. Lo hizo el jueves santo, que es el jueves de la celebración, donde se celebra la ordenación sacerdotal. Que la palabra en el Nuevo Testamento es presbítero para diferenciarlo de los sacerdotes judíos. Vamos a ver las 8:54 de la mañana. Juan 15:20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. No es el siervo mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Algo muy importante, no es el siervo mayor que su Señor. Hay gente que no le gusta servir. No le gusta la humildad, no le gusta ir a la Eucaristía y escuchar el Evangelio, degustar el banquete de la Eucaristía, sino que le gusta hablar, enseñar. Y por eso es tanta denominación, porque a la gente le gusta estar hablando y hablando. Pero el culto, la Eucaristía, no se interrumpe por tanta palabrería, hablería. Miren lo que dice 1 de Timoteo 6:20, el apóstol ya nos lo había dicho hace 2000 años. Apártense de la parlería adornada con algo de verdad. Apártense de la parlería, de esa vana palabrería. Apártense de allí. Y para terminar, nos quedan faltando muchos versículos, pero pues Dios dará y el Espíritu Santo nos iluminará luego. Juan 17:22. Y yo la gloria que me diste, la gloria de Jesucristo nuestro único mediador, dice, les he dado a ellos. Los apóstoles tienen la gloria de Dios. Dice, les he dado a ellos para que sean uno, como también nosotros somos uno. La unidad que quiere Jesucristo. La unidad que quiere Jesucristo. La unidad que no quiere el diablo. Apocalipsis 12:17 fue a dividir a la descendencia de la mujer, que es la iglesia militante en la tierra, que está purificándose como una novia para llegar a ser iglesia celestial. Bendiciones en Cristo nuestro Señor. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana con una nueva enseñanza. Saludos a todos en sus casitas. Dios me los bendiga enormemente.